Hay algo que solo los que viven en la cabina conocen. Un silencio pesado que se siente justo cuando las luces de la ciudad quedan atrás. Dicen que la carretera no olvida. Y a las 3 de la mañana, el asfalto empieza a cobrar facturas. No se trata de fallas mecánicas ni de cansancio. Hablo de aquello que los traileros ven por el retrovisor y que nunca, nadie, se atreve a explicar. Esto que les voy a contar, no me lo platicaron. Me pasó a mí hace unos 5 años, cuando todavía movía cajas secas para una empresa en Querétaro. Los que somos traileros, sabemos que en la Ruta 57 pasan cosas raras, pero lo que me ocurrió esa noche hizo que de plano dejara de manejar en las madrugadas. Eran como las 2 de la mañana. Yo venía bien, no traía sueño. Me acababa de tomar un café cargado y traía los vidrios un poco abajo, para que el aire frío me mantuviera alerta. De repente, por el radio de banda civil, empezó a entrar una interferencia muy pesada. Ya saben, ese ruido de estática que te cala los oídos. Pero entre ese ruido, se oía como si alguien estuviera llorando. Un llanto bajito, como de niño chiquito. Le piqué al botón para preguntar si alguien necesitaba ayuda. Pero nadie contestó. Solo se oía el llanto. Y de fondo, un sonido como de agua corriendo. A los pocos minutos, sentí que el motor empezó a burrearse. El camión se puso pesado, como si de la nada me hubieran subido 10 toneladas más. Miré los espejos para ver si traía una llanta baja, pero todo se veía normal. Excepto por una cosa. En el espejo izquierdo, alcancé a ver una manita blanca muy pálida, agarrada del borde del espejo. Se me heló la sangre. Pensé que algún chavo se me había colgado en la última parada. Así que empecé a bajar la velocidad para que se bajara sin matarse. Pero cuando puse las intermitentes y me orillé, la mano desapareció. Me bajé con la linterna, bien encabronado, pensando que eran rateros. Revisé debajo del tractor, entre los ejes, arriba de la caja. Nada. No había nadie. El tramo estaba completamente solo y oscuro. Me subí de nuevo. Cerré los seguros y traté de calmarme, pero en cuanto cerré la puerta, el olor en la cabina cambió. Olía a tierra mojada y a algo podrido, como agua estancada. El vaho de mi propia respiración empezó a marcarse en el parabrisas, aunque yo traía la calefacción puesta. En eso, sentí un peso en la litera que traigo atrás del asiento. No sé cómo explicarlo, pero sentí como el colchón se hundió, como cuando alguien se sienta a tus espaldas. No quise voltear. Tenía los ojos clavados en el camino, pero por el retrovisor que apunta hacia adentro de la cabina, vi algo que me paralizó. Vi el reflejo de una gorra de niño, toda lodosa, asomándose por el borde del asiento, y luego una voz ronca, pero que sonaba como de niño. Me dijo justo al oído: «No me dejes donde está el agua, patrón. Hace mucho frío ahí abajo». Se los juro por lo más sagrado, el aire se puso tan frío que me dolían los pulmones. No frené, no me detuve. Le pisé a fondo hasta que llegué a la primera gasolinera con luz. Cuando me bajé corriendo a pedir ayuda, el despachador me vio la cara y me preguntó si estaba bien. Cuando revisamos la cabina juntos, ya no había nadie, pero en el asiento de la litera había una mancha de agua con lodo que dibujaba la forma de un cuerpo pequeño. Después supe por otros compañeros que, años atrás, en ese mismo kilómetro, un camión se había salido del camino y había caído a una fosa de riego. El chofer se salvó, pero su hijo, que lo acompañaba en las vacaciones, nunca pudo salir de la cabina. Desde ese día, cada vez que paso por ahí, apago el radio y pongo una veladora en el tablero, porque sé que, si te descuidas, el niño se sube y no se baja hasta que siente que alguien lo va a sacar del agua. Iba yo bajando por la zona de Matehuala, en San Luis Potosí.
Eran como las 2 de la mañana y el tramo estaba en total oscuridad, de esa que parece que se va a tragar los faros. De repente, el tráiler empezó a jalonearse y tuve que orillarme en el acotamiento, en medio de la nada. Me bajé con la linterna para revisar los ejes traseros, pensando que se había volado una llanta. Pero en cuanto me agaché, me pegó un olor insoportable, como a carne podrida mezclada con amoníaco. De la nada escuché un crujido de ramas que venía desde los matorrales. Apunté con la luz y ahí estaba. Al principio pensé que era un animal grande, pero cuando esa cosa se puso de pie, me quedé helado. Era una figura flaca, de piel grisácea pegada al hueso, con unos brazos tan largos que las manos le arrastraban por la tierra. No tenía ojos, solo 2 cuencas negras que parecían absorber la luz de mi lámpara. Lo más aterrador fue que la cosa no me atacó de inmediato. Se quedó quieta y empezó a emitir un sonido. Era exactamente el mismo ruido del motor de mi camión fallando. Me estaba imitando. Me subí a la cabina de un salto y cerré los seguros. Mientras intentaba arrancar, escuché cómo algo trepaba por el costado del tráiler. Unos dedos largos, con uñas como ganchos, golpeando rítmicamente el cristal de mi ventana. Justo antes de que el motor encendiera, la criatura pegó su cara al vidrio. No tenía nariz, solo 2 ranuras por donde salía un aliento fétido que empañó el cristal. Con una voz que era exactamente igual a la mía, susurró: ¿A dónde vas si todavía no acabas de revisar? Le pisé a fondo sin mirar atrás. No paré hasta llegar a una zona iluminada. Cuando bajé a revisar, en el vidrio de la puerta estaban marcadas las manos de esa cosa, dejando un rastro de aceite negro y viscoso que tardé días en limpiar. Desde esa noche, sé que en la carretera hay algo que no solo te acecha, sino que trata de bajarte del camión para poder encontrarte de cara con él. Mira, te voy a ser honesto. Yo no creía en estas cosas. Para mí la carretera era asfalto, diésel y café frío. Pero lo que me pasó hace un tiempo en una ruta solitaria, de esas donde la neblina parece que te quiere tragar, me cambió la forma de ver los espejos retrovisores para siempre. Eran como las 3 de la mañana, y yo venía con los ojos ya pesados, dándole sorbos a un termo que ya solo tenía asientos de café. De repente, las luces de mi unidad iluminaron a alguien a la orilla del camino. Era un viejito. Vestía una chamarra de mezclilla toda gastada y un sombrero de palma que se veía ya muy maltratado por el tiempo. Le di el enfrenón porque, la verdad, me dio lástima. Esa zona es tierra de nadie y el frío calaba hasta los huesos. Cuando le abrí la puerta, el señor subió con una agilidad que no cuadraba con sus arrugas. No me dijo ni una palabra, solo señaló hacia adelante con una mano temblorosa. Yo me imaginé que era de algún rancho cercano y que no hablaba mucho por la edad, así que puse la primera y seguí mi camino. A los pocos minutos, el aire dentro de la cabina cambió por completo. Empezó a oler a tierra mojada y a flores de muerto, ese olor penetrante del cempasúchil que se te pega en la nariz. Pensé que a lo mejor el señor venía de algún entierro o que traía algo entre sus cosas, y para romper el hielo y no quedarme dormido, traté de sacarle plática. Le pregunté que si iba lejos, que si tenía familia por aquí, pero el viejo no me respondía nada. Solo se quedaba ahí mirando fijamente hacia el frente, y lo que me puso los pelos de punta fue que, cuando lo miraba de reojo, me daba cuenta de que el señor ni siquiera parpadeaba. Llegamos a una curva cerrada, de esas que todos conocemos porque tienen mala fama de llevarse a varios compañeros. De repente, el viejo habló. Su voz no era normal, sonaba como si viniera de muy lejos, profunda y raspada, y me dijo: «Hijo, en esta curva me quedé yo hace muchos años. Ten cuidado, que el patrón todavía no te llama a ti». Se me heló la sangre y se me paró el corazón. Volteé a verlo por completo, olvidándome por un segundo de que iba al volante, y ahí fue donde el alma se me salió del cuerpo. El asiento estaba vacío. No había nadie. La puerta seguía cerrada con el seguro puesto. Las ventanas estaban arriba y ese olor a flores se había esfumado de golpe, dejando solo el olor a diésel y el frío del aire acondicionado.
Frené en seco y me bajé del tráiler temblando, buscando por debajo o a los lados pensando que el señor se había aventado, pero no había nada. No había huellas en la tierra, ni rastro de alma viviente en kilómetros a la redonda. Desde esa noche, cada vez que veo a alguien a la orilla de la carretera a mitad de la madrugada, aprieto el volante, pido una oración y le meto al acelerador, porque entendí que en la ruta, no todos los que piden un aventón están buscando llegar a un lugar vivo. Si el video te ha gustado, puedes regalarme un like o tu suscripción. Puedes seguir viendo mi contenido entrando a mi perfil